vamos a hablar un poco de muchos temas muy interesantes sobre fisiopatología, sobre cómo entender un poco qué ocurre a nivel fisiopatológico, inmunológico del paciente, pero cómo los tratamos. Y justamente creo que vamos a hablar no tanto de las terapias convencionales, sino de cuándo aquellas terapias no funcionan como esperamos o cuando el paciente fracasa o tiene recaídas dentro de las terapéuticas más convencionales o que brindan o prometen dar una mejor efectividad terapéutica. Antes que nada, no tengo ningún conflicto de interés acerca de ningún laboratorio ni fármaco. Y algo muy importante, en dermatología, desafortunadamente, la mayor parte de todos los fármacos que utilizamos son off-label. Esto no significa que el fármaco sea inseguro o que el fármaco sea inapropiado para tratar una patología. Mayormente, la mayor cantidad de fármacos que usamos hoy para patologías sistémicas vienen de reumatología, de urología, de otras especialidades, y esto nos avala un poco más de experiencia, un poco más de poder entender qué ocurre con estos fármacos y adquirir un poco mayor, tal vez un poco mayor seguridad para poder tratarlos y enfrentarlos, sobre todo en los casos como alopecia areata, que son pacientes bastante difíciles y que muchas veces cuesta lograr una regulación que sea simbólica desde el punto de vista estético para el paciente. Finalmente, y actualizado, creo que existe una forma ordenada de pensar cómo idealizar un tratamiento, una guía actualizada de cómo idealizar un tratamiento farmacológico para pacientes con alopecia areata severa o moderada o extensa. Esto no significa que esto sea una forma segura o eficaz, sino que basado en experiencias, en publicaciones y en artículos de control, estudios de control, vamos a ir ubicando los medicamentos según la posibilidad de que este paciente pueda responder o no. Esto no significa que tengamos que ir 1, 2, 3, 4, sino significa que pueden tener mayor evidencia en la mayor parte de la población. ¿Qué ocurre con esto? Afortunadamente, por fin aparecieron pequeñas moléculas que han sido aprobadas para la alopecia areata. Y entre ellos tenemos el VARI, el RITRE, no voy a hablar sobre ellos, pero sí tenemos que tener en cuenta que posiblemente esto tiene una indicación. Para que sea efectiva la terapia, tiene que tener una indicación de uso. No todo paciente con una alopecia areata de primera instancia o primer episodio es un paciente con indicación para uso de estas pequeñas moléculas. La indicación y el uso asegura también la efectividad terapéutica. ¿Qué ocurre con esto? Muchas veces viene un paciente de primera instancia, una alopecia total o universal, y automáticamente pasamos a el VARI o el TOFA u otro fármaco. Y el paciente no responde, o el paciente responde y hemos agotado otras vías o no hemos explorado vías que pueden ser farmacológicamente útiles y menos comprometedoras para el paciente. Pero además de esto, que deberíamos explorar otras vías, yo creo que hoy el upadacitinib es un medicamento que promete mucho más que el TOFA y mucho más en los estudios que existen hoy en día que el baricitinib, por lo cual vamos acumulando un poco mayor experiencia. Yo creo que en los próximos 2 años tendremos una variedad de anti-JAK con mayor efectividad y con un tiempo más corto de respuesta y seguridad para los pacientes. Hablando un poco acerca de qué ocurre y qué pasa cuando fracasamos terapéuticamente. Ocurre que hay que explorar otras vías. O sea, no es la única vía, la vía JAK, es una vía reciente para lo que sea areata severa o con un SAL mayor aparenta. Hablamos de casos severos, no para un paciente con una placa, pero en caso de que estos pacientes fracasen, tenemos que empezar a buscar otras vías o moléculas de segunda generación o vías alternativas que nos podrían brindar un poco de seguridad terapéutica o tal vez de una respuesta terapéutica. Igualmente, no recomiendo utilizar estos fármacos como monoterapia. Necesitamos una ayuda farmacológica conociendo un poco cómo actúan por diferentes vías. No voy a hablar mucho acerca de la inmunopatología porque ya algo de una charla excepcional, pero es importante pensar que si la vía JAK 1, 2, 3 o los PAK-JAK no funcionan, tenemos otras vías que están interrumpidas como la interleuquina 15 o el interferón gamma y también han originado una pérdida del privilegio inmunológico, por lo cual recuerdo que estas vías también pueden ser exploradas en pacientes seleccionados y podría ser efectivo. Al igual que hay que ir pensando